buenas tardes. Soy Javier Jiménez y quería daros la charla hoy de... bueno, primero quería agradecer a Pórtico que me haya dejado venir a daros esta charla y que se titula Tentáculos por todas partes, literatura popular en tu bolsillo. Yo soy, como decía antes Javier, aficionado a la literatura de ficción y esta afición hace ya unos cuantos años me llevó a convertirme en editor de Tentacle Pulp. Tentacle Pulp es una revista en formato app en la que publicamos relatos de terror, fantasía y ciencia ficción. Está inspirada en el espíritu de las revistas Pulp, concretamente en el tema de la lectura fácil y de los precios populares. Desde que nos pusimos en marcha hemos publicado 32 entregas, más de 250 relatos y hemos publicado a más de 90 autores de habla hispana, de España, pero también de Hispanoamérica, de países como Nueva Zelanda o Alemania, pero de habla hispana. Bueno, ya lo conocéis todos, Neil Gaiman, y ha escrito un montón de cosas que después han pasado a ser de streaming, películas. Últimamente Sandman está bastante en boca de todos, pero ha hecho películas, ha hecho libros que después se han convertido en películas como Coraline, que da más miedo a los adultos que a los niños, y cosas como Stardust o American Gods, que también se ha convertido en una serie de streaming. Y hace unos años leí una charla que dio en la que explicaba que le habían invitado a una convención de literatura fantástica en China. Él, muy contento, fue a la convención y también sorprendido porque hasta ahora no se habían permitido hacer ese tipo de charlas en China. Preguntó a un alto funcionario cómo es que habían cambiado de opinión y de pronto habían decidido hacer ese tipo de convenciones. Entonces el funcionario le explicó que los chinos son muy buenos replicando, replicando y copiando tecnología, pero que no eran tan buenos en el tema de la invención. Entonces decidieron hacer una comisión de investigación y enviarla a empresas tecnológicas para intentar averiguar qué era lo que hacía que el tema de la invención fuera más prolífico en Occidente que allí en China. Y al final lo único que sacaron en común después de entrevistas y charlas fue que los ingenieros, las cabezas más inteligentes de esas empresas de jóvenes habían leído ficción. En Tentacle esa idea nos gustó mucho y queríamos aportar nuestro granito de arena para hacer que más gente lea ficción y eventualmente ayude a crear un mundo mejor. Pero bueno, quería comentaros antes el tema de las revistas Pulp, que es donde viene nuestra inspiración para hacer la aplicación. Las revistas Pulp, que fueron bastante populares entre los años 30 y 50 del siglo XX, se basaban el pulp viene de la palabra pulpa, porque se imprimían en papel lo más barato que existía, que era la pulpa de papel, y eso hizo que pudieran convertirse, aparte de sus contenidos, en muy populares, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, aquí veis en la diapositiva unas cuantas de las revistas típicas de la época que trataban sobre géneros diversos, acción, horror, historias de amor, de cowboys, de detectives, o de los géneros que nosotros tocamos, que son fantasía, terror y ciencia ficción. Incluso en esta revista surgieron los proto-superhéroes, o sea, que después se desarrollaron en el mundo del cómic y que tantos y tantos cómics han
han dado de ese tipo. Autores como Ray Bradbury, o Isaac Asimov, Philip K. Dick, Robert Howard o Fritz Leiber o Lovecraft han publicado en este tipo de revistas, publicaron en este tipo de revistas. En España, aunque todo esto es muy americano, en España también tuvimos los bolsilibros en los que una gran cantidad de autores españoles publicaron durante muchos años. Era fácil encontrar en nuestros kioscos los libros de bolsillo, los bolsilibros, aunque solían ponerse seudónimos como Curtis Garland o Walter Carrigan, Ralph Barbie, John Talbot, etc. Es bastante famoso, por ejemplo, el Coyote, todo el mundo lo conoce, supongo, de José Mallorquí. Y como dice César Brito, periodista y defensor de la cultura del entretenimiento, al que aprovecho para saludar, aunque su recorrido fue históricamente corto, la influencia y el legado de lo pulp hunde muy fuerte sus raíces en la cultura contemporánea. Esto podemos ver ejemplos continuamente. Por ejemplo, en el cine de palomitas, Star Wars, en películas de miedo y en literatura como la de Stephen King, en Indiana Jones o en Los Vengadores, por ejemplo, que son los superhéroes que venían de esa época de las revistas de los protohéroes, o en series muy populares hoy en día como Netflix, que es un homenaje de películas de los 90 que a su vez está influenciado por la cultura de las revistas pulp que viene de más atrás, ¿no? Después de la época de esplendor, en los años 50, aparecieron la televisión y las revistas, digamos, que empezaron a estar de capa caída, pero los autores no desaparecieron, se transformaron y se fueron a otros medios como la televisión o el cómic o el cine, y su influencia se extiende hoy por todas partes. El cine de palomitas de George Lucas, Stephen King, Alan Moore, Spielberg, Guillermo del Toro. Un ejemplo sería el de Lovecraft, que publicó en el Weird Tales, y ya en los años, creo que en el 39 ya había una traducción suya en Argentina. En los 50 llegó su obra traducida a Europa, pero desde entonces no ha parado de salir material que provenía de sus relatos. En los 70 Bernie Wrightson dibujaba Aire Frío. Hay películas como de John Carpenter como La Cosa, que vienen directamente influenciadas por Lovecraft. Hay grupos de música como Metallica que tienen canciones que directamente sus títulos y su influencia viene directamente de las lecturas de Lovecraft. Hay juegos de rol, hay juegos de mesa, merchandising, hay todo tipo de influencia de la literatura, de las revistas pulp de los años 30. Al final el tema de las revistas pulp y su influencia llega a todas partes. Y volviendo a la app Tentacle Pulp, en la que llevamos quería contaros algunas cosas sobre ella. Como os decía, es una aplicación de relatos de terror, fantasía y ciencia ficción, que la puedes disfrutar en el móvil o en la tablet, y es una propuesta
del siglo XXI. Digamos que el tema de los móviles ahora está en todos los bolsillos, todo el mundo tiene acceso a ellos y incluso demasiado. Y son inevitables, digamos. Y entonces nosotros pensamos que el formato app es ideal para poder tener en tu bolsillo continuamente un relato que te entretenga pues eso, de los géneros que a nosotros nos gustan. Cuidamos mucho con el tema de la app, la usabilidad, que sea una aplicación fácil de manejar y, por ejemplo, el tema del tamaño de la letra, el contraste de colores, todo este tipo de cosas, la flexibilidad a la hora de elegir los contenidos, intentamos que sea lo más fácil para el usuario. La distribución, como es una app y estamos en la tienda de Apple y la tienda de Android, también es la máxima posible. Y el acceso a la aplicación es gratuito. Te puedes descargar la aplicación, probarla en tu móvil, ver y leer parte de todos los relatos, y si los contenidos os gustan, que os gustarán, entonces una suscripción de 9,99 € al año os da acceso completo a todos los contenidos. No necesita conexión a internet para utilizarse, por lo que es bastante interesante cuando estás, por ejemplo, en un servicio público, en un sitio con mala cobertura. Tú vas a poder seguir disfrutando de todos los contenidos de la app. En Tentacle ofrecemos una oferta de entretenimiento y calidad con filtro editorial, pensada para gente que disfruta de leer, aunque no tenga mucho tiempo. En la vida adulta, a veces nuestras responsabilidades dejan un poquito de lado el poder disfrutar como cuando éramos más jóvenes de según qué lecturas, pero una de las filosofías de la app que sufrí yo en mis carnes era el tener poco tiempo para leer la literatura que me gustaba. Entonces yo encontré la forma de conseguirlo gracias a los relatos cortos, porque a lo mejor yo no tenía 2 horas al día para leer tranquilamente una novela grande que me gustara, la última de Tim Powers o la última de Brandon Sanderson, que todo el mundo habla de ella y yo quería también saber cómo era, pero sí que tenía a lo mejor 20 minutitos un día o 5 minutitos otro, y con esta aplicación yo puedo disfrutar de esos minutitos y elegir un relato que se ajuste al tiempo que tengo y leérmelo. También creo que es una buena oportunidad para que la gente joven que está muy enganchada a los móviles y a los temas electrónicos pueda acceder a la literatura de fantasía y con contenidos actualizados a nuestros tiempos. Como os he comentado antes, las suscripciones tienen un precio popular, 9,99 €. Nuestra filosofía es mantener ese precio popular. Hace una semana Apple lo anunció hace semanas, y la semana pasada Apple cambió los precios de sus tiendas de aplicaciones, los subió todos un 15 o un 20%, pero si habéis seguido la app veréis que nuestra suscripción sigue estando a 9,99 €. Queremos que esto llegue al máximo de gente posible. En Tentacle hacemos un trabajo de mejora continua. Tenemos un feedback permanente con los usuarios y con los autores, y cualquier mejora que se os ocurra, lo que tenéis que hacer es mandarme un correo, mandarme un DM por Twitter o conectarme por cualquiera de las redes sociales que tenemos y decirme: oye, esto me gusta, pero esto no me gusta, ¿me lo cambias? O creo que esto no funciona. Por ejemplo, creo que entre el público hay gente que ya me ha hecho comentarios de mejoras, y todo eso no cae en saco roto. Yo lo apuntamos y lo tenemos en cuenta para que la aplicación mejore cada vez que lo usamos. En el 2018 pusimos en marcha la plataforma de autores para que los autores pudieran contactar con Tentacle y enviarnos relatos y pudiéramos revisarlos y si encajan con lo que buscábamos, pudiéramos contactar, hacer un contrato editorial a través de esa página web de autores
Y en el 2019, en el noviembre de 2019, sacamos la primera versión de Apple, con 14 relatos que mes a mes íbamos aumentando. En febrero del 2021 sacamos la versión de Android, después de bastantes trabajos, porque Google es bastante puntillosa con el tema de los derechos de autor, nosotros también, pero tenían problemas con el tema de la pandemia, entonces el intercambio de comunicación entre nosotros era complicado, porque solo aceptaban correos y los tiempos de respuesta superaban los 40 días. Entonces, para poder, sin enrollarme mucho más, en agosto del 2020 ya teníamos la aplicación para Android, pero hasta febrero del 2021 no la pudimos sacar en la tienda de aplicaciones. A principios de este año hemos sacado la versión 2 de la aplicación de Android. Es una aplicación que ya tiene, por ejemplo, más detalles en la página principal de la app, del nombre del autor, el título de la serie, si es una serie, porque también publicamos series, un icono que te indica el género, puedes marcar como favorito ese relato y además añadimos la galería para que pudieras ver todas las galerías de la app y unas cuantas mejoras. Esas mismas mejoras a final de este año estarán también para Apple. Y como os he comentado antes también, es una aplicación que permite mucha personalización. Puedes leer por géneros, puedes ordenar por fecha de antigüedad, por extensión de relato. Si tú tienes 10 minutos y activas esa opción en los ajustes, la versión Android, que también en Apple estará en unas semanas, te permite elegir relatos si tengo 5 minutos, relatos si tengo 10 minutos, etcétera, etcétera. Tentaclepal continuamente añade contenidos a los que ya hay. Como se decía antes, empezamos con 14 relatos y ahora ya hemos publicado más de 250 en 3 años. Nos han llegado más de 6.000 páginas y de más de 600 autores que hemos revisado y hemos publicado, de esos 600 autores hemos publicado a más de 90 y de esas 6.000 páginas a lo mejor hemos publicado unas 2.000, como os decía, 250 relatos. El 25% de los relatos que nos llegan son publicados, pero solo el 15% de los autores que nos envían relatos son publicados. Los contenidos, lo más importante de la app, los contenidos y que podáis disfrutarlos, son variados. Partiendo de las ramas del terror, la fantasía y la ciencia ficción, tenemos pues grimdark, paradojas, gótico, realismo mágico, horror cósmico, criaturas míticas, space opera, romántico, tenemos un poquito, postapocalíptico. Podéis encontrar seguramente muchos relatos que os van a gustar. Y los autores con los que trabajamos, aquí os dejo una lista para que los veáis. Esto es sobre todo lo más interesante de la app. Una de las cosas más chulas del desarrollo de este proyecto fue el poder descubrir a un montón de autores que no conocía, que ahora algunos de ellos son mis autores favoritos porque escriben estupendamente. Y esto no hubiera conseguido esto sin ayuda de Tentaclepal. Funciona un poquito como una antología. Yo hace unos cuantos años, cuando todavía no había internet, la forma en la que descubría los nuevos autores era con las antologías. Comprabas una antología de 10 o 12 autores y siempre había, pues oye, unos cuantos que te enganchaban y a partir de ahí tirabas del hilo, ya podías buscar en las estanterías de las librerías y buscar más. Nosotros publicamos a un montón de muy buenos autores. Tenemos a Pau Ferrón, por ejemplo, que siempre escribe sobre mundos diversos y tiene un world building muy potente, o Román Saad Mouta, que
tienes una especie de realismo mágico. Tenemos a Miguel Huertas o a José Miguel López, que también disfrutan, tocan un poco el tema de los mundos de Lovecraft, o a Malena Salazar Maciá, que es una gran escritora cubana que no hace más que ascender en su carrera y es tan maja que siempre nos manda algún relatito. O a Lisardo Suárez, que ha publicado muchísimo y muy buena de ciencia ficción. Tenemos a Lisardo, ha publicado con Javier Donate muchos de sus relatos. O tenemos relatos de José María Quinto, de Green Dark, de Valencia, que también son muy potentes. En fin, tenemos unos cuantos autores de la Cilcon que son también muy buenos. Tenemos a Marco Granado, que tiene unos relatos de muchísima calidad y un sentido del humor muy especial. O a Yolanda o a Isabel Pedrero. La verdad es que entrando dentro de la aplicación podréis descubrir un montón de buenos relatos y de buenos autores que no conocíais y que os van a sorprender. Ya casi terminando, los editores de PAL de principios del siglo XX publicaban en papel barato para llegar al máximo de gente posible y a precio muy ajustado. Yo estoy convencido de que si los editores de PAL se hubieran empezado a publicar ahora, no hubieran cogido papel barato, hubieran cogido móviles y tablets, que ahora está en los bolsillos de todos, y para difundir este tipo de literatura de entretenimiento y evasión, y bueno, y esto es todo lo que os tenía que decir. Si os ha picado la curiosidad, que espero que sí, os invito a bajar la aplicación que tenemos para Apple, para Android, para tablet y para móvil. Desde nuestra página o desde estos QRs podéis descargar y si queréis, si tenéis Android, también podéis descargar una prueba de 45 días para probarla sin compromiso, tener acceso completo a todos los contenidos y descubrir un montón de relatos y de autores nuevos que os van a encantar. Si tenéis alguna pregunta, pues estoy aquí disponible para vosotros. ¿Por qué os decidisteis por app en vez de, yo qué sé, otras opciones como Newsletter o similar? Bueno, estuvimos mirando el tema de Lectu, por ejemplo, PDFs, pero digamos que el tema del PDF en los móviles a veces puede ser un problema porque no se rescala como si fuera un EPUB. Los EPUBs les falta un tema que sí que es muy potenciable con las apps, que es el multimedia. En nuestra app, no lo he comentado, pero tenemos portadas ilustradas, algunos de los relatos están ilustrados en el interior, en color, y la app te da posibilidades a medio plazo, como animaciones, como sonido ambiental, que no te dan otras plataformas. La web quizás sí nos daría esta opción, pero el publicar dentro de una app a niveles de seguridad de los contenidos nos parecía más interesante. Y por eso nos decidimos por la app. Y sobre todo porque todo el mundo lleva un móvil en el bolsillo y casi todo el mundo tiene o Android o Apple. O sea que por eso, precisamente. Bueno, igual es una pregunta que se contestó en algún momento de la charla. Soy miembro de la organización y he estado haciendo cosas igual, me lo perdí. Quería saber si conocéis de otras apps en otros países que se esté haciendo esto. Bueno, hay apps de podcast, de libros leídos. Hay apps como Wattpad, que esta es muy conocida, tiene millones de contenidos. Lo que pasa es que Wattpad es más general, ahí puedes encontrar todo tipo de relatos y nosotros nos especializamos en terror, fantasía y ciencia ficción y además en Wattpad no hay mucho filtro o no hay filtro. Entonces
aparte, nosotros, mejor o peor, tenemos una línea editorial y hay muchas cosas que, aunque lleguen con toda la buena intención y tengan potencial, no pueden ser leídas, no llegan al nivel. Entonces, como plataforma especializada, la verdad es que no conozco otras de este tipo. Era por conocer el panorama, más que nada, no sé si conocíais más o igual, ¿os habéis inspirado en algún elemento de alguna aplicación? No, yo hace unos años vi que tenía menos tiempo para leer, dije, bueno, voy a buscar una app, porque llevo el móvil siempre, para poder leer los relatos que me gustan, y no la encontré. Como no la encontré, pues decidí hacerla yo. Y esto fue un sujétame el cubata en toda regla, pero ha salido, por ahora está saliendo muy bien, estoy muy contento. Yo boicoteo Google Play Store, yo jamás he usado la aplicación de Google Play Store, las descargo de Aptoide o de Fedroid. Entonces, si algún día está en Aptoide, pues en Fedroid, ya se. Luego me tienes que decir los nombres para que lo mire, porque estamos mirando, por ejemplo, Amazon también tiene su propia App Store y hay algunas que no son las dos oficiales, y luego te tomaré nota para ver si estas están dentro de las que en un futuro podríamos tener. Gracias. ¿Los relatos son en castellano? Sí, bueno, los relatos, a ver, ya tenemos un montón de relatos que nos llegan del mundo anglosajón y creo que en el mundo hispano tenemos muchísimo potencial para escribir cosas excelentes. Entonces, los autores que nosotros publicamos son autores que escriben en castellano, de España, de Hispanoamérica o de otros sitios. Por ejemplo, tenemos, como he dicho antes, de Nueva Zelanda, una chica peruana, pero bueno, vive casualmente allí, y ahí tenemos de Argentina, de Chile, de México, de Perú, de un montón de países hispanos y también de España. Creo que tenemos el potencial para poder publicar cosas buenísimas sin tener que depender del material que nos llega de Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, en todo caso ya no hay tiempo para hacer más preguntas, pero igual si tiene alguna pregunta, puedes contestar. Pues muchas gracias. ¿Estos papeles? Sí. Apunta aquí, sí.